Recording in progress. Quizás algunos de ustedes ya conocen algo de agilidad, han escuchado, vienen trabajando en esto, para otras personas quizás es nuevo. Así que bienvenidos a este espacio para poder un poquito conectar con estos temas tan importantes y necesarios para los desafíos profesionales de hoy. Quien les saluda, Carlos Gómez Mayorga, guayaquileño. Soy advisor, Enterprise Agility Advisor de la empresa Enterprise Agility Institute, una organización ubicada en Argentina que a la fecha tiene ya algunas sedes en algunos países de Latinoamérica y pues Ecuador es uno de ellos. Estamos muy contentos de eso. También soy trainer y coach Agile at Sinergia Soluciones de Software, la compañía pues que está en este momento impulsando y promoviendo este espacio de aprendizaje y reflexión. Un poquito de mí, bueno, tengo más de 10 años implementando proyectos de cultura organizacional, innovación y tecnología para HR, transformación digital, culturas ágiles y analítica de personas. También soy instructor en temas de agilidad para HR, cultura organizacional ágil e innovación enfocada en desarrollo y aprendizaje. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que como Carlos puedo aportar desde mis talentos y fortalezas? Acompañar a las personas y a las organizaciones en sus experiencias de cambio, adaptación, innovación y crecimiento. Ayuda a las empresas a diseñar y construir sus propios modelos de transformación cultural e innovación digital. Un poquito de mí, dejando a un lado las formas, pues me encanta la playa, muero por la tecnología, la verdad es que soy muy, decimos acá en Guayaquil, muy novelero en cuanto a la tecnología, siempre y cuando realmente me resulte útil, tampoco es que me voy por todo lo que sale. Soy melómano, escucho todo tipo de música, me gusta mucho Netflix, viajar, leer y los videojuegos, y amo mi trabajo, amo lo que hago en realidad porque me permite desarrollar personas y culturas. Me puedes encontrar en redes como en LinkedIn como Carlos Gómez Mayorga y en Instagram como Carlos Gómez-1980. Un gustazo que puedas estar aquí y se van sumando las personas. Tuvimos más de 150 inscritos, así que esperamos llegar a tope durante el transcurso del evento. Desde ya puedes dejar tus comentarios, tus preguntas en el chat, porque el equipo que está en el Control Master va a estar ahí pendiente de la interacción. ¿Cuál es nuestro journey de contenidos? ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy durante estos minutos que nos quedan hasta las 8 p.m.? Contexto VICA, mentalidad de crecimiento, fundamentos de agilidad, agilidad en las áreas de personas, esto es recursos humanos, ya verán luego por qué le digo áreas de personas. Y finalmente cerraremos con los elementos claves para la transformación agile de recursos humanos. Son exactamente las 7:13, así que bienvenido quien quiera traer su cafecito, su té, su Coca-Cola. Yo estoy acá con mi mocachino, usualmente cuando doy cursos a esta hora o actividades siempre me acompaña uno de estos, su snack, porque seguramente venimos de un día ajetreado, así que acá total adaptabilidad y flexibilidad para que estos minutos sean de lo más agradables y llevaderos. Bueno, hablemos un poco sobre este tema tan importante, el mindset ágil, o dicho de otra manera, el modelo de pensamiento ágil. El modelo de pensamiento ágil o el mindset ágil. Y desde aquí te quiero hablar de 3 elementos. Vamos a ir entrando en contexto, ¿ok? El primer elemento, este temita de acá, que si no lo has escuchado te lo presento, el espacio caórdico, desarrollado por el sociólogo e investigador Dee Hock. El espacio caórdico, brevemente, sin entrar en mucho detalle, pero es un tema que te invito a investigarlo, habla de que existen 2 realidades en la dinámica del universo en el que tú y yo existimos. Estas 2 realidades son las que vemos ahí en el centro de la pantalla, que es el caos y el orden. El caos y el orden que tienen en sus extremos o en sus manifestaciones extremas fenómenos conocidos como
en el caos, el extremo del caos vendría a ser el camos y en el extremo del orden el control. Ambos extremos tienen pues definitivamente desenlaces nocivos y que definitivamente nos afectan como humanidad, como sociedad. El camos, orientado al caos destructivo, el cual lo hemos vivido en diferentes épocas a lo largo de la civilización, y hace 18 meses vivimos unos meses de caos destructivo donde el, la COVID-19 vino a hacer temblar todos los sistemas sociales a través de los cuales nos desenvolvíamos. Ese es un ejemplo clarísimo de caos destructivo. Y tenemos al otro extremo el, el exceso del orden, que es el exceso de control, donde hay extremada parálisis, imposibilidad para innovar, represión total y por lo tanto obstáculo para poder eh, desarrollar o crear nuevas propuestas. Esto como extremos, sin entrar en mucho detalle. Igual, luego de la presentación de este espacio, podemos acercarte a la presentación en PDF, donde vas a poder revisar con más detalle estos contenidos. Pero concentrémonos en los elementos del centro, caos y orden, dos realidades que coexisten y que forman parte de la dinámica y la evolución del universo. Y entre estas dos realidades existe una intersección, un espacio entre ambos, que es esa intersección que está como unos rayitos amarillos, conocido como el espacio caórdico. El espacio caórdico es un espacio que se presta para la innovación, puesto que no sabemos qué va a suceder. El espacio caórdico es es un balance, es, es, es un estadio donde se pueden balancear y complementar ambas realidades, caos y orden y caos. Por lo tanto, el espacio caórdico nos invita siempre a contemplar esta necesidad de balance, nos invita siempre a no irnos hacia un extremo u otro. El espacio caórdico nos invita a estar abiertos, como vemos en la parte inferior de la pantalla, nos invita a estar abiertos al caos, al orden y a la diversidad. ¿Por qué te traigo esto acá? La pandemia nos ha dejado varias lecciones, pero entre ellas nos ha recordado que, que una de las cosas que es constante y permanente en la sociedad es el cambio. Y esos cambios vienen dados por alteraciones al flujo, a los patrones, a la forma como venimos desenvolviendo determinado comportamiento. Y esos cambios traen alteraciones y traen caos. Pero deben complementarse y balancearse también con una dosis de orden, con una dosis de estabilización. Por lo tanto, el espacio caórdico es una entidad y un concepto que nos invita siempre a mantener esta dualidad y este balance entre la apertura a lo nuevo y la necesidad de estabilizar lo que vamos desarrollando, es decir, a tener apertura y balance entre el caos y el orden. Dejando a un lado el espacio caórdico, el otro tema que quiero traerte para entrar en contexto es el concepto VICA, o el concepto del mundo VICA en español, en inglés VUCA. En español significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué es esto del mundo VICA o del contexto VICA en el que nos desenvolvemos? Significa lo siguiente. Muy brevemente, el mundo en el que tú y yo nos desenvolvemos es VICA, es volátil, es incierto, es cambiante y ambiguo. Desde el punto de vista del aprendizaje, de los negocios, de los mercados, de los comportamientos sociales y políticos, hoy estamos viviendo en un mundo que tiene un contexto muy marcado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. La volatilidad hace referencia a la velocidad, el volumen, la naturaleza y la magnitud de los fenómenos. Por lo tanto, todos estos elementos que componen o que forman parte de la volatilidad hacen que o tienen un efecto de que no podamos tener un patrón definido o un patrón preestablecido para
entender un fenómeno, sino que lo vuelven complejo. Como verás, cada uno de los elementos va a ir conectando uno con otro y nos vamos hacia el que está a la izquierda abajo, que es la complejidad. La complejidad describe una serie de estados o fases de las que forman parte de un sistema dentro de un periodo de tiempo específico o dicho de otra manera, dentro de una coyuntura en particular. Mientras más estados o mientras más fases tenga un sistema dentro de sí, se eleva la complejidad y la dificultad para poder gerenciarlo. Eso quiere decir que mientras más elementos, mientras más fases, mientras más periodos tenga un determinado corte en el tiempo, hará que la complejidad para entenderlo aumente. Nos vamos hacia la ambigüedad. La ambigüedad tiene que ver con la descripción de una situación, la descripción de un fenómeno o de un hecho que puede tener diferentes o múltiples interpretaciones. Y todas las interpretaciones que pueda tener tienen algo de certeza, algo de verdad, algo que es correcto. Por lo tanto, al tener diferentes interpretaciones que tienen algo de verdad o de certeza, combinarlas todas estas y poder correlacionarlas todas estas hace que se vuelva más difícil poder tomar una decisión para abordar dicho fenómeno. Y finalmente la incertidumbre. La incertidumbre sucede o la incertidumbre ocurre cuando no tenemos un patrón concreto perdón, cuando no tenemos una tendencia concreta de patrones, cuando no hay algo que podamos anticipar o predecir. Como no existe esta línea concreta o esta línea predefinida de patrones o de hechos que van a suceder y no nos podemos anticipar, esto hace que sea mucho más difícil establecer lo que sucederá a futuro y por lo tanto cómo podemos responder o qué decisiones podremos tomar. Esto no sucedía hace aproximadamente unos 10 años. Si bien es cierto, el mundo venía experimentando algunos fenómenos de cambio, iniciado el nuevo milenio, el mundo, la sociedad en general, empezó a experimentar fenómenos de cambio mucho más acelerados y mucho más cortos entre fenómeno y fenómeno. Hoy en día, podemos decir que vivimos en un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo, y lo que vino a hacer la pandemia es acelerar estos procesos de cambio y estos fenómenos de cambio. Finalmente, traerte esta otra idea, que te lo dejo también como un temita muy interesante para que puedas entrar a análisis y reflexión, que es el marco Cinefin. El marco Cinefin es un marco de análisis para poder entender los contextos en los cuales nos desenvolvemos. El marco Cinefin fue diseñado por el señor David Snowden, quien fue un ingeniero por muchos años de la IBM y luego, a posterior, desarrolló este marco teórico, este marco de referencia para entender los diferentes contextos sociales, económicos y en general fenómenos sociales que puedan suceder que nos puedan suceder como humanidad. Y el marco Cinefin plantea estos 5 escenarios: un escenario complejo, un escenario complicado, un escenario claro, un escenario caótico y un escenario desordenado, el que está en el centro. Cada uno tiene sus matices distintos, sus características distintas. El escenario complejo hace referencia a la exploración, a las prácticas emergentes y a la experimentación. El escenario complicado hace referencia a la explotación, las buenas prácticas y el análisis acompañado por expertos. El contexto claro hace referencia a la repetibilidad, a las mejores prácticas y a la categorización de variables. Y el escenario caótico hace referencia a la adaptación o la adaptabilidad, las prácticas novedosas y la acción inmediata. Finalmente, el quinto contexto, que es el contexto del desorden total, como el que experimentamos durante los meses de marzo a julio de 2020, cuando estalló la pandemia,
nos hace referencia a la necesidad de poder reflexionar para poder entender luego a qué tipo de escenario nos vamos a enfrentar. Porque el escenario del desorden total va a desembocar luego en alguno de los otros 4 contextos del marco CINEFI. Hoy en día te puedo contar por experiencia en consultoría con diferentes empresas que las compañías identifican que los escenarios frente a los cuales más tienen que enfrentarse como negocios y por la complejidad del mercado o por lo cambiante del mercado y de los negocios son los contextos complejos y complicados. Contextos complejos y complicados, indistinto del giro de negocio o del rubro al que se dedique la empresa. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones identifica como los escenarios frente a los cuales necesitan responder como compañías a los escenarios complejos y complicados. El caótico también tiene algo de presencia, aunque ha ido disminuyendo, y las empresas hoy en día más identifican los escenarios complejos y complicados como el desafío a los cuales tienen que responder y adaptarse. Pregunta: ¿en qué contexto, a qué contexto debe responder tu negocio? En la empresa en la que estás, ¿a qué contexto tiene que responder tu compañía, la organización en la que estás? Déjalo en el chat si gustas. Deja tu respuesta en el chat. ¿A qué contextos tiene que responder la organización en la que trabajas? ¿A un contexto complicado? ¿A un contexto complejo? ¿A un contexto caótico? ¿A un contexto claro? ¿A un contexto desordenado? Quienes gusten dejar su respuesta en el chat, bienvenido es. Con, este, con, con estas tres con estas 3 fuentes, con estos 3 modelos, con estos 3 marcos de análisis, espacio caórdico, contexto VICA y marco Cinefin, lo que quiero ir mostrándote es que hoy en día vivimos en un escenario global muy distinto al de hace 10 años. Y por lo tanto, esto a todos nos invita a generar un cambio profundo. ¿Por qué adaptarnos entonces? ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué es importante evolucionar justo ahora, eh, entrando a la década del 2020? ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Te comparto algunas ideas tomadas del reporte de 2020 del Foro Económico Mundial. COVID-19 es una de las crisis de mayor impacto de nuestra época y a cada uno de nosotros nos ha golpeado de una forma específica. Ha trastocado nuestros sistemas sociales y nuestras economías, generando recesión laboral e incrementando la brecha de aprendizaje marcada por las habilidades digitales. Siguiendo con el reporte del Foro Económico Mundial, el futuro del trabajo al 2025, eso quiere decir hasta 4 años más, tomando en cuenta que estamos al 2021, nos dice que al 2025, 85 millones de empleos en el mundo pueden ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas. Es una cifra importante. ¿Tú y yo estaremos en ese conteo? No lo sé. Este mismo reporte nos dice que así como 85 millones de empleos están en riesgo por la suplantación de las máquinas por los seres humanos, por esta división, también se van a generar aproximadamente 97 millones de nuevos roles profesionales para aquellas personas que estén más adaptadas a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos. Eso quiere decir que necesitamos reinventarnos, reaprender, transformarnos, evolucionar en estos 3 temas interesantes: interacción humano-máquina, algoritmos y herramientas digitales o habilidades digitales. Más que herramientas, habilidades digitales. ¿Estaremos tú y yo al 2025 trabajando? ¿Nos estamos preparando?
¿Estoy adaptándome? ¿Me estoy transformando? Esto de acá ya venía sucediendo en muchos países fuera del nuestro. Lo que hizo la pandemia fue acelerar ese proceso de adaptación al nuevo mundo. Nosotros estábamos atrasados aproximadamente 10 años en evolución digital como país. La pandemia lo que hizo fue reducir esos 10 años a 5 aproximadamente. Por lo tanto, estamos ya contrarreloj. Este análisis que te comparto implica que por cada dos trabajadores, por cada dos trabajadores, haz de cuenta tú y algún compañero del trabajo, por cada dos trabajadores, uno de ustedes dos se mantendrá en su rol actual, uno de ustedes dos se mantendrá en su rol actual y el otro migrará o tendrá que encontrar un nuevo rol, un nuevo perfil. De hecho, la palabra correcta ya no es rol, sino perfil, porque el rol te encasilla, el rol te encuadra. Este es tu rol y solo esto puedes hacer, de aquí no te puedes ir ni puedes hacer otra cosa. Y es lo que se maneja en recursos humanos, ¿no? Descriptivos de roles, descriptivos de cargos, descriptivos de puestos. Pero hoy en día, desde la agilidad ya no se habla del rol, se habla del perfil. ¿Por qué? Porque en la agilidad hay una frase que a mí me gusta repetirla mucho porque tiene muchísimo de verdad, que es enamórate de tus talentos y no de tu rol. Enamórate de tus talentos, no de tu rol, porque ese rol puede cambiar a algo distinto o puede ser que necesite evolucionar. Volviendo a este ejemplo, ¿no? Dos personas en una misma empresa, una de estas se queda en el mismo puesto, pero tendrá que actualizar sus habilidades hasta en un 54%. Perdón, hasta en un 40%, porque este 54% es un poco el porcentaje de alcance de la necesidad de formación. Quien se quede en el puesto actual tendrá que actualizar sus habilidades, sobre todo en temas de digitalidad. Es decir, que si tú te quedas desempeñándote en el rol que tienes actualmente, podrás seguirlo haciendo incorporando en un porcentaje importante, entre un 40 y 50%, nuevas habilidades, sobre todo de tipo ágil y digital. Y si más bien te toca dejar de hacer lo que estás haciendo y migrar a otro rol, te tocará justamente desaprender para aprender sobre un nuevo desafío profesional. A lo que quiero llegar es que, ya sea que te quedes haciendo lo mismo que venías haciendo o no, de uno o de otro lado, te va a tocar evolucionar, transformarte y crecer. Por lo tanto, necesitamos desaprender para volver a aprender y por ende necesitamos adaptarnos a las nuevas realidades y a los nuevos desafíos laborales. Esto, desde la agilidad, se lo conoce como upskilling. El upskilling es, sigo haciendo lo que vengo haciendo en el trabajo, incorporando nuevas habilidades, sobre todo de tipo ágil y digital. Y el reskilling es, dejo de hacer lo que venía haciendo y empiezo a ejercer un rol distinto en la organización o empiezo a desarrollar un nuevo perfil. Por eso me inclino más por esta palabra de desarrollar el perfil, porque desarrollar el perfil es desarrollar tus habilidades. Nuevamente, enamórate de tus habilidades, enamórate de tus talentos, no de tu rol. Prepararnos para el futuro del trabajo, que por cierto ya no es futuro. Este es otro gran desafío. Aquí yo te he traído aproximadamente 14 conceptos o 14 puntos que hablan de lo que es o lo que se sigue conociendo como el futuro del trabajo. Si tú no conoces sobre algunos de estos conceptos, es importante que tomes nota y empieces a investigar y a prepararte, porque esto va a impactar muchísimo, más temprano que tarde, en tus desafíos profesionales. ¿Cuáles son estos términos
Y estos elementos que forman parte hoy de lo que llamamos futuro del trabajo, primero, nuevas formas de generar relaciones contractuales, ya no los típicos contratos tradicionales, nuevas formas de trabajo como el trabajo remoto o el trabajo híbrido, que es una combinación del trabajo presencial en oficina con el trabajo remoto, que por cierto hay muchas personas que no quieren volver a la presencialidad porque descubrieron lo, todo lo que les aporta y les mejora en términos de calidad de vida el trabajo remoto. No todos, obviamente, pero hay personas que no quieren volver a la presencialidad, pero las empresas no quieren soltar el control de mando de la presencialidad. Nuevos modelos de negocio por servicio o producto entregable, surgimiento de nuevas empresas conocidas como startups, desarrollo de apps con crecimiento exponencial, digitalización y automatización combinada de tareas humano-máquina, interfaz de usuario, experiencia del colaborador, experiencia de usuario, marcas y empresas, perdón, marcas y empresas con propósito y huella de sostenibilidad, gestión del cambio, transformación cultural, aprendizaje de nuevas skills, upskilling y reskilling. Si alguno de estas palabras, si algunos de estos términos era para ti desconocido, es importante que desde hoy empieces a investigar, estudiar y prepararte para esto, porque esto es gran parte de los nuevos desafíos a los que deben enfrentarse y asumir los profesionales de HR. Por ponerte un solo ejemplo, muy concreto y que está pasando en muchas organizaciones y es un desafío para muchos profesionales de recursos humanos. Dos cositas te voy a decir. El incremento de contratación de perfiles tecnológicos, programadores, desarrolladores de software, eh, desarrolladores de interfaz, ingenieros de telecomunicación, bueno, todo lo que tenga que ver con las diferentes ramas del desarrollo tecnológico es una demanda que ha aumentado muchísimo eh, en las organizaciones y que por ende, quienes deben buscar estos perfiles, ¿quiénes son? Los profesionales de recursos humanos que hacen selección de talento, ¿cierto? A esto hay que preguntar, los profesionales de recursos humanos, cuando van a levantar el descriptivo de habilidades o el perfil de habilidades, manejan los términos como, por ejemplo, software, lenguaje de código, programación y todos estos conceptos relacionados con el mundo tecnológico. Tú como profesional de recursos humanos, cuando te piden contratar un ingeniero desarrollador de software, ¿sabes de qué te están hablando? ¿Sabes qué es Python? ¿Sabes qué es Oracle? ¿Sabes lo que significa el lenguaje de código? ¿Sabes lo que significa front-end y back-end? Bueno, son términos relacionados a perfiles tecnológicos y son términos que tú como profesional de recursos humanos necesitas manejar al derecho y al revés. Sin que te vuelvas especialista en estos términos y en estas disciplinas, es importante que puedas tener un diálogo fluido y adaptativo con perfiles tecnológicos, tanto dentro como fuera de la organización. ¿Sabes lo que es un ERP? ¿Sabes lo que es un software de código abierto o un software de código cerrado? ¿Conoces las diferencias entre uno y otro? Porque muchos equipos de recursos humanos están buscando estos softwares que automatizan el trabajo. ¿Conoces cuáles son las ventajas de cada uno? Es una pequeña muestra de los nuevos desafíos que los profesionales de las áreas de personas necesitan empezar a entender y manejar con naturalidad. Y esto ya no es futuro, esto está pasando hoy. Preguntas y comentarios siempre, siempre abiertos. Pueden dejarlas en el chat, yo estoy pendiente de eso. Si estamos hablando de que estamos viviendo tiempos nuevos, donde tenemos que crecer, adaptarnos, innovar, flexibilizar, entonces tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Por qué?
porque nadie puede dar lo que no tiene. No puedo colaborar con el desarrollo y la transformación de otros si yo primero no he colaborado con mi propio desarrollo y mi propia transformación. Desde ahí hay que hablar del mindset. ¿Y qué es el mindset? El mindset significa modelo de pensamiento, significa mentalidad. ¿Cuál es mi mentalidad? ¿Es una mentalidad rígida como la que ves a la izquierda? ¿Es una mentalidad rígida o es una mentalidad de crecimiento, abierta a aprender, al esfuerzo? Cada uno de estos dos modelos de pensamiento, tanto el rígido como el de crecimiento, tienen creencias. Creencias. ¿Qué son las creencias? Son ideas, son eh, componentes mentales que afectan que afectan la forma como vemos el mundo e interpretamos la realidad, tanto la nuestra como la de los demás. Cada uno de estos mindset, cada uno de estos modelos de pensamiento tiene una serie de creencias relacionadas con cada uno. Las creencias del modelo rígido o fixed habla de justamente eso, el bloqueo, la rigidez, la dificultad de flexibilizar y de adaptarnos, la lentitud para aprender, el evadir el esfuerzo. En cambio, la mentalidad de crecimiento hace referencia a la oportunidad de aprender, de crecer, de recibir feedback, de flexibilizar, de considerar otros puntos de vista, otras maneras de hacer las cosas. La pregunta es, ¿cuál es tu mindset? ¿Cuál es tu modelo de pensamiento? ¿Cuál es el tipo de mentalidad que tienes hoy en día? De repente automáticamente decimos, no, yo estoy definitivamente en la mentalidad de crecimiento, pero si ponemos esta gráfica, ¿cómo está hoy tu mindset? ¿Es un mindset fijo? ¿Te cuesta mucho desaprender y adaptarte a las nuevas realidades, a los nuevos desafíos? Yo conozco personas que me han dicho, sí, sabes que a mí me cuesta mucho adaptarme a los nuevos cambios, me cuesta mucho volver a aprender, desde herramientas digitales muy sencillas como Miro, Mural, Slack, manejar Zoom, hasta considerar nuevos marcos de trabajo o nuevas metodologías para desarrollar equipos, dirigir equipos, gestionar proyectos. Y me lo dicen con mucha humildad, porque para esto hay que ser muy humildes. Reconocer que tenemos un mindset fijo demanda mucha humildad. O quizás te ubicas en la parte central, ni tanto ni tampoco. Es decir, a veces me cuesta, a veces reconozco que todavía me bloqueo, tengo resistencia al cambio, y en otras cosas y en otros aspectos, más bien tengo mayor apertura y mayor capacidad de poder eh, considerar otras formas de pensar y de hacer las cosas. ¿Cómo está tu mindset hoy? Déjalo en el chat. Me gustaría, esto sí me gustaría escuchar, leerlo, más que escucharlo, leerlo. ¿Dónde está tu mindset hoy en día, finalizando septiembre de 2021, después de 18 meses de pandemia? ¿Cómo está tu mindset hoy? ¿Es un mindset fijo? ¿O quizás estás entre el fijo y el ni tanto ni tan poco? Es decir, estás en esas vías de dejar el mindset fijo, o estás en la parte del medio, o estás ya en la fase orientada al crecimiento. ¿Cómo está tu mindset hoy? Si quieres compartirlo, deja tu opinión en el chat de Zoom. Es importantísimo trabajar sobre esto, porque la agilidad conecta mucho con el tipo de mentalidad que tenemos. En la agilidad se lo suele conocer como agilidad personal o agilidad hacia uno mismo. La mentalidad de crecimiento consiste en tener la conciencia de que la inteligencia no es fija y que con un aprendizaje diario y el interés de tener nuevos retos, se logra preparar el terreno para cumplir metas y alcanzar logros. Este concepto es genial. A mí me encanta muchísimo porque me parece bastante completo. Acá nos dejan ya algunos comentarios.
Jacqueline nos dice, estoy con las ganas de actualizarme cada día, estoy en esa fase de crecimiento. Qué bueno, Jacqueline, de verdad eso es muy bueno. Federico nos dice, ya estuve con el mindset fijo, pero hoy me siento con el mindset de crecimiento. Enhorabuena que sea así. Verónica nos dice, estoy encaminada al crecimiento y eso es excelente. Estoy en esa fase ya de irme acercando a reconocer que estoy ya en un modo permanente o continuo de crecimiento. Y no es fácil, no es fácil. Te lo dice alguien que trabaja todos los días con personas y va reconociendo bloqueos conscientes o inconscientes. No es fácil dejarlo, pero es muy interesante lo que nos comparten y gracias por hacerlo. Esto es la mentalidad de crecimiento. Tener la conciencia de que la inteligencia no es fija, es decir, que la puedes desarrollar, la puedes entrenar con esfuerzo, obviamente, y que con un aprendizaje diario, esto es contundente, aprendizaje diario y el interés de tener nuevos retos, puedes preparar el terreno para cumplir metas y alcanzar logros. Efraín nos dice, estoy aprendiendo a desaprender. Excelente, Efraín. Eso amerita muchísima humildad y transparencia y te lo agradezco porque Efraín nos dice, mira, estoy dejando y estoy en ese camino, estoy en la cuesta arriba, pero voy en eso. Franco nos dice, estuve en el mindset fijo y aunque me costó, ahora me siento encaminada. Perdón, Allison nos dice, estuve en el mindset fijo y aunque me costó, ahora me siento encaminada a la fase de crecimiento. Enhorabuena. Enhorabuena y esto es un esfuerzo del día a día. Alexandra nos dice, estoy aprendiendo para seguir en el camino del crecimiento. La apertura al aprendizaje implica de verdad un esfuerzo cognitivo amplio de recibir feedback, de reconocer que muchas veces o varias veces te vas a equivocar y el error es una oportunidad de aprender, de esforzarte día a día, de considerar la opinión de otros. No es sencillo, no es sencillo, pero la agilidad y la oportunidad de transformarnos o de desarrollarnos empieza por nuestro cambio de mentalidad. Tony nos dice, estoy reaprendiendo para crecer. Increíble, increíble. Y de verdad les agradezco por sus comentarios. Si tu única herramienta es un martillo, tratarás cada problema como si fuera un clavo. Si tu única herramienta es un martillo, tratarás cada problema como si fuera un clavo. ¿Qué es eso en términos de mindset? Mentalidad rígida. No podemos seguir usando las mismas prácticas para abordar contextos complejos. No puedo seguir teniendo la misma mentalidad rígida y lineal para un mundo que hoy en día es complejo, que es complicado y que tiene distintos enfoques para entender una situación. Para entender y asumir contextos complejos, que son en los que hoy en día nos desenvolvemos, necesitamos ser ágiles. La agilidad es un mindset que conecta con el mindset de crecimiento. La agilidad como mindset es, conecta directamente con la mentalidad de crecimiento. Y aquí viene un ejercicio muy corto para preguntarte, ¿cuál es tu concepto de agilidad? De lo que has leído, de lo que has escuchado, ¿cuál es tu concepto de agilidad? Te voy a pedir que ingreses a esta página. Es más, ni siquiera tienes que ingresarlo, pero te dejo el dato de esta herramienta, www.menti.com. Yo solamente voy a cambiar de página acá para que lo puedas ver. Voy a copiar el link y lo voy a dejar en el chat para que lo vayamos viendo. Listo. Acabo de dejar el link en el chat de Zoom. Te voy a pedir que le des clic a, a ese enlace y que me dejes tu opinión con tus palabras. ¿Qué es para ti la agilidad? ¿Qué es para ti la agilidad? Puedes dejar varias respuestas a la vez. Está programado para que puedas dejar más de una respuesta si así lo quieres. Y vamos a empezar a visualizar las respuestas que nos dejan.
Comportamiento. Veamos qué más nos dicen. Yo aprovecho para tomar un poquito de moca. Adaptabilidad al cambio. Las respuestas se van a ir viendo en un formato de nube de palabras. ¿Qué significa nube de palabras? Que mientras más se repitan un cierto tipo de palabras, esas palabras que más se repiten van a tener un mayor tamaño dentro de la pantalla. Mejoría continua, dar valor, adaptabilidad al cambio, comportamiento. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen los demás? Tenemos 30 personas en sala. ¿Qué más nos dicen acerca de agilidad? Nos van diciendo también que agilidad es rapidez, es transformación, es habilidad para adaptarnos. ¿Qué más nos dicen los demás? Nos dicen también que es eficiencia. Y vemos que hasta ahora la palabra que más repeticiones ha tenido, bueno, hay dos de hecho, es adaptabilidad al cambio y eficiencia. Por acá en el chat nos dejan también mejoramiento continuo para adaptar la mente a los cambios, ¿ok? Eso conecta entonces con mejoría continua. Ya tenemos 11 respuestas más la del chat 12. Y entonces vamos viendo que va tomando forma la nube y que las dos palabras o los dos términos que más se repiten son eficiencia y adaptabilidad al cambio como conceptos de agilidad. Igual va a quedar abierto el link por si alguien más quiere escribir. Yo te cuento ahora un poquito qué es agilidad. Esta imagen dice mucho. Hay un grupo de personas que dice que la agilidad es rapidez y solo rapidez. Hay otras personas que dicen que la agilidad es flexibilidad y solo flexibilidad. Pues déjame decirte que la agilidad es una combinación de ambas características. La agilidad es una combinación de ambas características, es decir, es una combinación entre rapidez y flexibilidad. En pocas palabras, podríamos decir que la agilidad es la capacidad de poder adaptarnos con rapidez a los cambios del entorno. Te lo repito. La agilidad es la capacidad de poder adaptarnos con rapidez a los cambios del entorno. La agilidad es un mindset, ¿lo ves? Es un tipo de mentalidad, es una mentalidad, es un modelo mental, un conjunto de valores y principios. Es una capacidad individual, por eso empecé muchísimo diciéndote que la agilidad empieza por ti mismo, por ti misma. Es una capacidad individual y que por ende luego se vuelve organizacional de todos y que se desarrolla. Por sus características, podría haberse llamado en sus inicios adaptabilidad, pero al final fue denominada agilidad. La agilidad es un cambio de paradigma, es decir, es un cambio de tu modelo de pensamiento. Es una filosofía que pone en el centro a las personas, pone en el centro a las personas y facilita la entrega de valor de manera flexible, incremental y continua. Estos 5 términos son muy importantes. La persona en el centro, el usuario en el centro, entrega de valor flexible, incremental y continua. Esto es la esencia de la agilidad. Desde aquí quiero contarte sobre el manifiesto ágil, el de sus inicios, porque ahora hemos tenido actualizaciones al mismo y, y hay propuestas diferentes para poder conocer y comprender el manifiesto ágil, pero el manifiesto ágil de los inicios tenía que ver mucho con esto. Primero, entender que la agilidad es un mindset.
Ese mindset o ese modelo de pensamiento o ese tipo de mentalidad está descrito por 4 valores o estuvo descrito por 4 valores. Hoy ha habido cambios en los valores. Estuvo definido por 12 principios, principios que también ameritan ser actualizados y adaptados, y que se manifiesta en diferentes prácticas y técnicas. Acá donde están los puntos amarillos, donde están las prácticas y las técnicas, es donde vamos a encontrar los marcos ágiles, las herramientas, los artefactos, etcétera, etcétera. Estoy hablando de Kanban, Scrum, Design Thinking en un sentido, eh, Lean, estoy hablando de marcos ágiles para el desarrollo, etcétera, etcétera. Design Sprint, Scrum, y bueno, todos estos términos un poco gringos que se escuchan respecto de los marcos ágiles. Pero antes de ir al marco, antes de ir a la agilidad metodológica, antes de ir, como suelo decir yo, al juguete, hay que entender para qué sirve el juguete. Por eso la agilidad empieza por ti, por tu cambio de mentalidad, por la agilidad como un mindset. Antes de aplicar agilidad en tu equipo de recursos humanos, debes tener la seguridad y la certeza de que tú y tu equipo han incorporado la agilidad como un mindset, como un modelo de pensar y de vivir. Te traigo por aquí una propuesta de los valores del manifiesto ágil, interacciones sobre procesos y herramientas, producto y servicio funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan y transparencia y comunicación sobre secretismo. En resumidas cuentas, podríamos decir que Agile es comunicación y confianza, equipos autoorganizados, feedback rápido, iteraciones cortas e incrementales, colaboración con el cliente, foco en las necesidades del cliente, respeto por las personas, simplicidad, experimentación, entrega de valor, transparencia y mejora continua. Términos, conceptos que engloban bastante bien o responden bastante bien a lo que es la agilidad y sus características. Y hasta aquí, pregunto ahora, ¿ha cambiado tu concepto de agilidad? Y te invito nuevamente a nuestra pantallita de Miro. Al final tuvimos, esto fue lo primero que recolectamos. Y acá tienes otra pregunta y te vuelvo a dejar el link en el chat de Zoom. Listo, ahí está en nuestro chat de Zoom. Dale clic. ¿Y ha cambiado tu concepto de agilidad? ¿Es el mismo? Y si ha cambiado, ¿en qué ha cambiado? ¿Puedes redefinirlo? Vamos a leer las respuestas que nos dejan. ¿Será que tu concepto de agilidad se modificó, se actualizó, cambió por completo, sigue siendo el mismo? Es un concepto más completo. Qué interesante. Ha sufrido entonces una actualización y eso es bueno. Veamos qué más nos dicen los demás. Adaptabilidad. Se empieza con nosotros, se empieza por uno mismo. Excelente. Vamos a dar un minutito más para seguir receptando respuestas. Adaptabilidad. Interesante. Rapidez y flexibilidad. Interesante. Transición. Interesante. Acá nos dicen que sí. Está experimentando o está sufriendo una transición el concepto. No es el mismo de antes. Muy, muy, muy interesante. Acá nos dejan algo en el chat. Veamos. Adaptarnos en nuestro equipo a los cambios o demandas. Interesante.
Ese concepto que les decía es la capacidad de poder adaptarnos con rapidez a los cambios del entorno, es como el punto de partida o la base o el piso inicial para ir construyendo el concepto de agilidad o la aplicación de la agilidad en los equipos, en los líderes, en los procesos, en los proyectos, en los negocios, en la cultura. Pero ahora estamos conectando con lo esencial, la agilidad como mindset. Ya luego de un ratito les doy algunas aplicaciones directas para HR. Bueno, y ahí queda abierto el link para quienes quieran seguir compartiendo su opinión. La transformación organizacional ágil comienza en los equipos de recursos humanos. Las áreas de personas requieren transformarse para responder a los nuevos contextos laborales. No podemos seguir teniendo la misma gestión de HR en contextos de mercado y en contextos laborales que son complejos, cambiantes, ambiguos, donde hoy en día tenemos diferentes generaciones interactuando entre sí, donde hoy en día las necesidades de adaptación y aprendizaje son diferentes, donde la experiencia de usuario es fundamental y donde los focos de valor de los negocios están cambiando. ¿Cómo puede responder recursos humanos desde la agilidad a los cambios organizacionales? Aquí hay una propuesta de algunas que existen en el medio o en el entorno, pero aquí hay una respuesta, aquí hay una propuesta concreta. Y lo primero que te voy a contar es que Recursos Humanos tiene una propuesta de manifiesto ágil. ¿Okay? Es una propuesta tomada de la fuente que ves en la esquina inferior izquierda, www.agilehrmanifesto.org. Esta es una propuesta de algunas que existen y te la comparto. Y este manifiesto ágil dice que tiene 6 puntos donde las redes colaborativas están sobre las estructuras jerárquicas, la transparencia está sobre el secretismo, la adaptabilidad está sobre la prescripción, la inspiración y el compromiso está sobre la gestión y la retención, la motivación intrínseca está sobre recompensas extrínsecas y la ambición está sobre la obligación. Interesante lo que este manifiesto nos propone. Y acá te traigo una de algunas propuestas que existen para poder aplicar agilidad en recursos humanos. Esta es la propuesta de la señora Pia María Zorén, autora de algunos libros, entre ellos del libro Agile People. Si te interesa este texto, te comento que impreso en el Ecuador no lo vas a encontrar, lo puedes comprar directamente como ebook en Amazon. La propuesta o el modelo que propone Pia María Zorén se resume en estos ítems. Elementos claves de la transformación cultural Agile de recursos humanos, según el modelo de Pia María Zorén, nos recoge exactamente 10 elementos para la transformación Agile de HR. Rediseño organizacional, rediseño de procesos, servicio o producto que aporte valor al usuario, objetivos co-creados en equipo y ajustables en el tiempo, desarrollo enfocado en fortalezas y potencial, aprendizaje fluido, adaptativo y experiencial, atracción de talento, es decir, nuevas skills, reconocimientos relacionados con las motivaciones intrínsecas, liderazgo situacional y transformacional, y feedback recurrente de doble vía y en equipo. Estos son los 10 elementos que la propuesta de Pia María Zorén recoge dentro de un proceso de transformación ágil de un equipo de recursos humanos. En resumido, aquí yo lo hice a manera de esquema, donde están estos 10 elementos un poquito más detallados por algunos ejes o líneas de acción. El primero, de repente se ve un poquito pequeño desde tu vista, igual en el documento impreso, el PDF que vas a recibir, lo podrás leer con más detalle. Leo solamente los ejes principales. El primer eje es la comprensión de la organización. El segundo eje tiene 2 partes. Diseño organizacional parte 1, que engloba líderes, equipos y nuevos métodos. Diseño organizacional parte 2, que engloba perfiles.
y trabajo colaborativo, ya no roles, sino perfiles. Eh, y luego tenemos el rediseño de procesos, parte uno, parte 2. Primero, el rediseño de procesos apalancando el propósito o apalancando propósito. Y luego el rediseño de procesos que hace foco en la experiencia del usuario. Esta es una manera tipo esquema de poder también un poco compilar el modelo que propone Pia María Zorén, un modelo de algunos que hay, que te lo comparto. Finalmente, cerrar con esta frase, nuestro espacio de aprendizaje y reflexión. Cuando dices no puedo, tu cerebro se detiene. Pero cuando dices cómo podría hacerlo, tu cerebro comienza a trabajar. ¿Qué es esto? Mentalidad de crecimiento, mentalidad ágil. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar también, les decíamos que teníamos unas sorpresitas, unos regalitos que van a estar a cargo del equipo de Sinergia, no sin antes contarles quiénes somos, nuestras vías de contacto y contarte también dos cosas. Bueno, yo tengo un regalito de mi parte, una sorpresa de mi parte, que es la que te voy a decir ahora. No sin antes decirte que todos estos temas, que ahora los hemos visto de una manera muy rápida, los vas a poder aprender y llevar a la práctica, sobre todo llevar a la práctica en la primera certificación que estamos trayendo al Ecuador de agilidad para recursos humanos, que va a ser durante algunos días de octubre. Luego seguramente te harán llegar la información, pero desde ya te invito porque serán 20 horas de mucho aprendizaje desde la práctica de cómo transformar tu equipo de recursos humanos en un equipo ágil que agregue valor al negocio. Y el regalito de mi parte, antes de darle paso a las chicas de Sinergia, es que si tú quieres llevar este webinar de agilidad de recursos humanos o quieres llevar una masterclass o un webinar sobre fundamentos de agilidad o agilidad como mindset, como modelo de desarrollo y crecimiento, o te gustaría que hablásemos sobre agilidad organizacional o agilidad en las organizaciones, déjanos un correo, indícanos si te gustaría llevar esto, porque también podemos llevar gratis este webinar, tipo webinar o masterclass, a la empresa en la que estés, a tu compañía, a tu organización. Si quieres contagiar positivamente a tus líderes, al comité ejecutivo, a los colaboradores de tu empresa sobre la agilidad aplicada a las organizaciones o sobre el mindset ágil y te gustaría que ellos se enteren de esto a través de un webinar in company o a través de una masterclass in company, déjanos un correíto al contacto de Sinergia. También nosotros enviaremos una publicidad de contacto para saber si te gustaría que llevásemos un webinar o una masterclass sobre agilidad o agilidad organizacional directamente y exclusivamente para tus colaboradores sin costo. Esto es completamente gratuito porque queremos difundir el modelo ágil en el desarrollo de las empresas y las organizaciones. Ese es un regalito, es una sorpresa, eso no estaba planificado, pero desde ya carta abierta y para la oportunidad de llevar un webinar o una masterclass sobre agilidad organizacional o sobre fundamentos de agilidad para la compañía o la empresa en la cual trabajes. Yo cierro hasta aquí, no sin antes agradecer muchísimo la asistencia de todos y todas. Si pueden dejar en el chat qué se llevan de este pequeño encuentro, qué se llevan hoy en un concepto o una frase, yo me quedo encantado con ese feedback porque me ayuda mucho a mejorar y crecer. Y aquí, mientras ustedes van dejando su respuesta en el chat de qué se llevan de este webinar, le doy paso a las chicas de Sinergia para las sorpresas que ellas también les tienen preparadas. Adelante. Hola, buenas Hola, noches. buenas noches. Vamos a proceder El el sorteo sorteo. con los participantes que están aquí presentes.
Van a ser dos ganadores. Vamos a primero a hacer el sorteo del primero, que se va a ganar un importante descuento para el taller más certificación de agilidad para recursos humanos. Entonces ya los tengo aquí, son los que han asistido el día de hoy, y vamos a conocer a continuación quién gana el primer premio. Rodolfo Arroyo Zambrano. Él es el primer ganador. ¿Se encuentra aquí? Sí, acaba de contestar en el chat. Perfecto, Rodolfo. Si puede, por favor, ponerse en contacto con nosotros inmediatamente para comentarle su premio. Vamos a ver ahora el segundo ganador. Lo vamos a conocer en breve. Ay, no. Perdón. Otra vez. Verónica Velasco. ¿Puede comentar, por favor, si se encuentra presente? Sí, sí, sí estoy, gracias. Perfecto. Entonces, Excelente. Rodolfo y Verónica son los dos grandes ganadores de estos descuentos para el taller más certificación, y pónganse por favor en contacto con nosotros y vamos a proceder a enviarle la información correspondiente. Excelente. Entonces, recapitulando, bueno, si quieres llevar un webinar o una masterclass sin costo a los colaboradores de tu empresa y a los líderes de tu organización, déjanos un correíto, con mucho gusto nos organizamos y llevamos un espacio como este a tu empresa. Dos, el PDF les va a llegar a sus correos y bueno, pues felicitaciones a quienes se llevaron estos súper descuentos. Muchísimas gracias, una buena noche, gracias por estar acá y que descansen. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ustedes.